Somos Iglesia Cristiana El Almendro. Fe, oración y servicio. Hola, buenas noches, familia del Almendro. Deseando que esta noche sea de bendición para todos ustedes. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra que está en el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 4. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Este va a ser el texto base, ya que quiero hablar acerca del libro de la vida, continuando con lo que hablé la semana pasada. Quiero que todos ustedes hoy me acompañen a entender un principio básico que es la salvación por gracia, ya que regularmente hay muchas preguntas con respecto a la salvación, ¿no? Entonces hay preguntas: ¿soy salvo, no soy salvo? ¿La salvación la puedo perder, no la puedo perder? Entonces no pretendo yo tener todos los conocimientos ni todas las verdades. Lo que sí les puedo yo decir es que la Biblia revela eh, revela exactamente las cosas que debe revelar, porque hay algunas cosas que solamente le pertenecen a Dios, ¿no? Pues hay cosas que yo no podría saber jamás, ¿cierto? Pero hay cosas que la Biblia deja firmeza y deja constancia de ellas, ¿no? Entonces, una de las cosas que Dios deja firme en la Biblia es la salvación, ¿no? Entonces, como yo le he hablado en otras predicaciones, usted jamás vaya a la iglesia porque usted necesite economía, salud, riquezas. Obviamente usted dice, bueno, si yo estoy en problemas, tengo una situación, pues yo voy a ir a la iglesia, porque ¿a dónde más voy a ir, no? No está mal. A lo que yo me refiero es que jamás vaya con la intención de que esa sea la bendición que usted obtenga en la iglesia. ¿Amén? Entonces, un ejemplo claro es el que vemos en la vida y ministerio del Señor Jesús. Dice la Escritura que en los libros no se podrían, toda la Biblia no se pudiera ni siquiera llenar de la cantidad de milagros que hacía el Señor Jesús. O sea, hizo muchísimos milagros, pero la pregunta es, ¿dónde está toda esa cantidad de gente en la Biblia? No está, ¿cierto? Entonces, hoy quiero mostrarles que, de hecho, Hebreos, porque vamos a tratar también Hebreos capítulo 2, también muestra de que los milagros no salvan a nadie. Entonces, los milagros no producen fe, porque si los milagros produjeran fe, el pueblo de Israel no hubiera tenido que pasar por 40 años en el desierto, ¿no? Si los milagros produjeran fe, yo creo que el mismo Judas no hubiera vendido al maestro, ¿cierto? La fe produce milagros. Entonces, hay una gran diferencia. Entonces, hay que también tener en cuenta de qué tipo de fe usted tiene, ¿cierto? Porque hay fe corporal, hay fe humana. Entonces, por ejemplo, hay gente que le tiene fe a los negocios y son buenos con los negocios y hacen dinero, ¿cierto? Entonces, son atributos que tienen las personas, pero una cosa es ese tipo de fe y otra cosa es la fe hacia Dios. La fe hacia Dios no tiene nada que ver con lo terrenal. La fe hacia Dios es locura. Por eso es que la Escritura dice, para las personas del mundo, el Evangelio es locura, ¿cierto? Entonces, es locura porque nadie puede entender ni comprender el misterio de la palabra, sino solamente es porque le es revelada por el mismo Dios, por Jesucristo, por el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, vamos a ver si nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, ¿cierto? Entonces, aquí las personas que están acá, yo creo que en algún momento se han hecho esa pregunta, si soy salvo o no soy salvo, si me voy a condenar, si no me voy a condenar. Entonces, esas cosas las revela la Escritura. El problema es que, mira, hay un problema latente. El problema es que los pastores no tocan esos temas para no hablar del tema de la gracia porque pasa de que las personas se aprovechan de la gracia. Entonces, hablan de la hipergracia que hablaba Juan Calvino. Entonces, no es ni siquiera ese el punto. Porque ustedes dicen salvos, siempre salvos. Entonces, había un charlatán que se llamaba Jesús de Miranda, que él decía que era Jesucristo hombre y que todos iban a ser salvos por él. El hombre murió de cáncer estomacal y no sé quién se salvó a nombre de él, ¿cierto? Entonces, se confunde la gracia. Y la mayoría de las iglesias en la actualidad, para mantener a la gente sometida, combinan la fe, la ley y la gracia. Combinan esas tres cosas. Entonces, si usted está en una de esas iglesias, lo que pasa es que usted va a estar predispuesto a entender la verdad. Por ejemplo, la Iglesia Católica toma la salvación como algo que va a ser para todos los seres humanos, indiscutiblemente. Y también da la opción de que usted pueda ser rescatado a través de las oraciones del purgatorio. Imagínese eso, es una locura.
¿cierto? Entonces imagínese, usted mató a cualquier cantidad de personas y jamás quiso creer en Jesús. Entonces, coge y si ese hombre tuvo plata, pues manda a pagar unas misas y saca su alma al purgatorio y lo depositan en el cielo. Eso es una locura, ¿cierto? Entonces, usted tiene que tener, cuando va a la iglesia, usted tiene que tener eso en claro. Si usted no tiene eso en claro, usted ha perdido su tiempo, porque en realidad el sentido de la escritura es darle salvación al alma. Entonces, en los negocios de mi padre me conviene estar, en el negocio de las almas, no la plata que producen las almas, ¿cierto? Entonces, los pastores, por ejemplo, no tocan o tocan la gracia como con pinzas, ¿cierto? Entonces, es como si nosotros le dijéramos a Dios que Él es bruto y nosotros somos más inteligentes que Él, porque Él envió al Señor Jesús a hablar de la gracia. Claro, el Señor Jesús les decía, bienaventurados son los que guardan los mandamientos de mi Padre, ¿cierto? Entonces, bienaventurados sois si cumples con la ley, claro, pero Él está hablando al contexto de los judíos, al pueblo que Él fue, al pueblo que nunca pudo cumplir la ley, pero que Él fue a cumplir la ley por ellos y por nosotros. Entonces, en Filipenses capítulo 4, del 1 al 9, hay un texto que me parece a mí atrevido. Es un texto atrevido, porque aquí Pablo está diciendo, igualenme a mí. Y es más, Pablo está diciendo que algunas personas, él sabe que están escritas en el libro de la vida, ¿cierto? Entonces yo digo atrevido, ¿por qué? Porque ¿cómo el apóstol Pablo va a conocer quién está o no está escrito en el libro de la vida? O sea, que hay una manera en la que usted hoy pueda saber si usted está o no está escrito en el libro de la vida, ¿cierto? Y si en determinado momento, yo no quiero que usted salga cargado acá, de pronto usted dice, no cumplo los requisitos, es un llamado esto a que usted se esfuerce en el Señor para modificar su manera de creer. No se angustie, sí, no se angustie. No quiero hablarles de condenación, quiero hablarles de la manera en la que usted puede saber si está escrito en el libro de la vida y que de esa manera usted pueda modificar cosas y entender el sentido y saber y tener esa seguridad de que es salvo por gracia y no por las obras de la ley. Amén. Entonces, ¿a quién no le interesa eso? A todos nos interesa. Yo les apuesto una cosa, si yo le estuviera hablando aquí de un programa en donde usted va a poder ganar mucho dinero, usted, mejor dicho, se despeluca, ¿no? Y que usted supiera que ese es un negocio fijo. Entonces usted dice, esos son los negocios que yo necesito, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Entonces, si hay que invertir, usted invierte y usted se emociona, ¿no? Aquí hay algo más fuerte aún, porque es dónde usted va a pasar la vida eterna. Es algo a lo que nosotros no le prestamos atención y es muy delicado. Entonces, ahí en el versículo 1 dice del capítulo 4 de Filipenses, dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique, le voy a poner una hija mía así, que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudas a estos que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en esto y visteis en mí, esto haced, perdón. El Dios de paz estará con vosotros. Amén. Amén. Entonces, usted lee este texto y usted se centra en lo último. Uno se centra en lo último porque ya empezó, usted se predispuso una vez. O sea que yo tengo que pensar en todo lo bueno, todo lo verdadero, todo lo amable, todo lo justo, todo lo de buen nombre. Y si no, no estoy inscrito en el libro de la vida. Yo, como muchas veces lo he dicho, uno tiene que ver el texto
y el contexto de lo que se está realizando ahí. Entonces vamos a hablar un poquito de la iglesia de Filipos, ¿no? La iglesia de Filipos es de hecho, es una de las primeras iglesias en donde se predicó el evangelio. Y nació de la liberación de una mujer que estaba endemoniada y de un carcelero que tenía de hecho a Pablo allí, que tenía el hombre encarcelado a la gente y le fue predicado el evangelio de una persona que dirigía una cárcel. Entonces, cuando se les predica a ellos, de ahí nace la iglesia de Filipos. ¿Sí? Entonces, esta gente era gente piadosa, gente esforzada en el evangelio, gente que se esforzaba por hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? Entonces, cuando vemos Filipenses capítulo 1, dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, y a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, ¿está dirigiéndose a quién? A cristianos, a personas creyentes, ¿cierto? Entonces, en la iglesia de Filipo habían varios problemas, pero los más importantes eran que tenían persecución por parte de algunas élites y por otro lado era de que habían personas que se habían cansado. Y no solamente eso, sino que habían personas que estaban dando mala enseñanza. Entonces, en la iglesia, en la actualidad, encontramos mala enseñanza. O sea, uno tiene que tener cuidado con quién le enseña a uno, eso es claro, ¿cierto? Encontramos gente cansada en el evangelio, la encontramos. Encontramos persecución en las iglesias, siempre la va a haber, ¿cierto? Entonces, es un mensaje para usted, es un mensaje para nosotros, ¿cierto? Entonces, vamos a ver qué sucede. El apóstol Pablo empieza a decirle a un colaborador, le dice, te encargo que estés pendiente de estas dos personas, dice. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Estas eran las personas que posiblemente se habían cansado. ¿Sí? Que no tenían el mismo sentir que tenía la iglesia. O sea, fueron personas que militaron, pero que estaban ¿qué? Cansadas. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. O sea, combatieron tiempo pasado. O sea, que ahorita no estaban, en el momento no estaban combatiendo, ¿cierto? Con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces, de una vez les voy a desenvolver la pelota acá. ¿Cómo sé yo que estoy escrito en el libro de la vida? Porque comparto el evangelio y vivo por el evangelio. Usted dice, ¿cómo así? O sea, tengo que estar predicando así como los testigos de Jehová, golpeando en puertas y una cantidad de cosas. Usted de una vez se predispuso. Porque todos de una vez dicen, no, o sea, que tengo que estar yo como los testigos de Jehová, tengo que estar haciendo cualquier cantidad de cosas. Y no es nada de eso. ¿Qué era lo que pasaba con el apóstol Pablo? ¿Sabe qué pasaba con el apóstol Pablo? El apóstol Pablo posiblemente estaba en prisión. De hecho, él dice que dentro de poco, en el capítulo 2, dice, espero en el Señor enviaros pronto a Timoteo. ¿Por qué? Porque él no podía ir, ¿cierto? Entonces, ¿por qué el cristiano se cansa? El cristiano se cansa porque el evangelio muchas veces no cumple con sus expectativas. ¿Cuáles son las expectativas del cristiano? Que si yo estoy con Dios, me tiene que ir espectacular, cosa que jamás prometió Dios. Él prometió que en el mundo usted hallará aflicción. Y él dijo, pero no os preocupéis porque yo he vencido al mundo. ¿Y qué es vencer al mundo? Que nada, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El vencer al mundo es pasar el mundo, es decir, o sea, que Él ya pasó por el mundo, que tomen el ejemplo de Él y se den cuenta de que se puede, ¿cierto? Entonces, usted dice, bueno, yo puedo estar escrito en el libro de la vida, claro que sí, solamente hay que cumplir con los siguientes requisitos. El apóstol Pablo les dice a ellos, sed imitadores de mí. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, ¿en dónde estaba? Él estaba encarcelado. Y aún así no dejaba de predicar y de seguir a Jesucristo. Estoy acostumbrado a lo bueno y a lo malo, a la escasez y a la abundancia, a estar en prisiones, a estar en persecuciones. Él lo decía.
Entonces, el problema es que el cristiano en la actualidad espera que al ir a la iglesia todo se le acomode, que todo esté muy bien, de que no le pase absolutamente nada. Y la iglesia universal, juntamente con la cristiana, cuando habla de la iglesia universal, estoy hablando de la iglesia católica, y la iglesia cristiana cree que todo va a estar absolutamente bien, ¿cierto? Entonces, hay situaciones en donde no nos va a ir bien. Hay situaciones en donde como que todo se nos va a salir de control, ¿cierto? Y perder el control es bueno. Mire que esta semana, de hecho, el día de hoy, la semana pasada estuve lavando los vidrios de la casa. Y esta tarde yo estaba pensando en una reflexión que pudiera compartir con ustedes. Entonces estábamos sirviendo el almuerzo y servimos el almuerzo y yo estaba de frente a la ventana y empecé a mirar la ventana y yo la lavé y de hecho la refregué, yo refregaba esa ventana y refregaba esa ventana. La refregué también que la rayé con la escoba, ¿sí? Mis vidrios son vidrios de esos espejos. Entonces yo no sabía que eso tenía una película y que con la escoba la estaba rayando. Entonces yo me puse a mirar los vidrios y empecé a ver los parches que había en el vidrio y los rayones. Pero yo cuando recién lavé el vidrio, las ventanas se veían espectaculares. Yo decía, uy, sí, yo definitivamente soy un buen lavador de vidrio. Debería dedicarme a eso. De hecho, una cuñada mía me dijo, y usted debería montar un negocio de lavar vidrios, ¿sí? A domicilio. El negocio en la NASA, sí. Y me quedé yo ahí mirándome, me mandé el último bocado de almuerzo y me quedé mirando la ventana y me di cuenta que me habían quedado sucias, mal refregadas en algunas partes. Entonces mi esposa me dijo algo que me puso a pensar, me dijo, es que la luz revela todo. Y hoy estaba haciendo un sol muy bacano, bonito. Entonces cuando miré las ventanas me di cuenta de que no fue perfecto mi trabajo. Mi trabajo no fue perfecto. De que yo no soy capaz de limpiar las cosas bien. De que por más de que me llene de orgullo, no soy capaz. No está en mi capacidad entender muchas veces porque no tengo el conocimiento. El conocimiento es importante. Entonces, ¿por qué el conocimiento es importante? Porque el conocimiento es el que le da a usted la forma y la ciencia de poder entender las cosas. La ignorancia es atrevida, ¿no? Cuando uno es ignorante, que es una palabra que de pronto, ¿cómo les digo yo? No quiero sonar sobrado, pero cuando usted no sabe algo, usted supone las cosas y termina haciendo cosas que definitivamente con las que usted puede dañar a otras personas y la pueden más, ¿cierto? Entonces hay muchos pastores que se meten a ser pastores, pero viven en una completa ignorancia. Hoy estaba escuchando a un pastor de años. Ese señor lo conozco yo hace muchísimos años y el hombre estaba hablando de que la salvación se perdía. Entonces tomaba textos como el que está en Hebreos, que cómo descuidaremos una salvación tan grande. Que de hecho de eso también les quiero hablar el día de hoy. Entonces, imagínense ustedes descuidar la salvación y usted por descuidar la salvación la perdió. ¿Y usted cómo va a descuidar algo que no le pertenece o que no viene de usted? ¿Sí? Entonces, vamos a ir directamente a ese texto y aquí después vamos a ver el tema de la ignorancia, ¿cierto? Entonces, en Hebreos capítulo 2, vamos allá por favor, del 1 al 4. En Hebreos capítulo 2, vamos a darnos cuenta de algo, que voy a citar el texto que estaba tocando él. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, yo no puedo creer que Dios, que es el que se llama ser el que limpia las almas, Jesucristo, que es el Cordero que vierte la sangre sobre una persona,
Yo no puedo creer que Él sea un ser que limpie mal, que lave mal, que haga lo que yo hice con los vidrios. O sea, Él todo lo hace perfecto. Yo no puedo creer que Él ofrezca la salvación y que dependa de nosotros para que nosotros podamos ser salvos. Y no puedo creer en eso porque completamente desconfío de mí. Si yo confiara en mí, yo estuviera perdiendo completamente la brújula acerca de la salvación si yo confiara en mí. Porque yo soy una persona fraudulenta, mentirosa, que no entiende muchas cosas, ni siquiera de la escritura, y que jamás voy a entender el misterio de Dios, porque entender a Dios es entender la eternidad. Podemos ver algunas cosas, pero el conocimiento pleno solamente lo tiene Dios. El conocimiento que tanto deseó Adán y Eva, que lo deseó Eva cuando salió con la serpiente, solamente ¿quién lo puede tener? Dios. Lo que sí está claro es que usted tiene que tener cuidado de coger un texto, porque el texto que mencionó este predicador el día de hoy fue sacado completamente de su contexto, que fue cómo descuidaremos una salvación tan grande. O sea, él dijo, la Biblia dice que el Señor nos dice a nosotros que no descuidemos nuestra salvación. ¿Y qué es descuidar la salvación? Entonces, ¿y cómo cultivamos la salvación? Que es algo peor aún. El único que cultivó la salvación es Jesucristo. O sea, nosotros no estamos en esas cualidades. Entonces, uno tiene dudas acerca de su salvación cuando uno la embarra, ¿cierto? ¿Qué sucede en el contexto de Hebreos? Ya los puse en el contexto de Filipos, de la iglesia de Filipos, ahora lo pongo usted en el contexto de Hebreos. Hebreos está hablándole a una congregación en donde están recibiendo a la ley juntamente con la gracia, que es la mayor cantidad de iglesias que hay en la actualidad cristianas. ¿Por qué? Porque aquellos hombres estaban recibiendo testimonio nuevamente profético. Entonces, ¿qué dice Hebreos capítulo 1? Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, al cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, aquí le está diciendo algo claramente la escritura en el versículo, en el capítulo 1, le está diciendo, en otro tiempo Dios se comunicaba a través de las personas, a través de profetas y a través de ángeles. En este entonces, ¿por quién se comunica a Dios? Por Jesucristo. El descuidar la salvación en este contexto es escuchar profetas y escuchar ángeles. ¿Se dan cuenta que el contexto es muy importante? Entonces, ¿qué está diciéndole Dios? En otro momento, Dios se comunicaba por ángeles y por profetas. Ya no, porque el Señor Jesucristo dijo, la ley y los profetas llegó ¿hasta dónde? Hasta Juan. Entonces, ¿cómo se va a comunicar Dios con usted? A través de Jesucristo. Entonces, dice la Escritura que de la única manera que nosotros podemos tener salvación es a través de Jesucristo. El Señor Jesucristo decía, Padre, te doy gracias porque ninguno de los que tú me has dado, yo lo he perdido. Entonces la responsabilidad no es suya, la responsabilidad es de Jesús. Entonces usted dice, o sea que si yo me equivoco, la responsabilidad es de Jesús. Sí, le voy a decir por qué. Porque si bien la responsabilidad de lo que usted hace es suya, Dios ya sabía que usted lo iba a cometer. Pero asimismo, como Él ya sabe cuál es en lo que usted va a fallar, también asimismo Él sabe cómo lo va a corregir a usted. Entonces, cuando usted descuida la salvación es por cuando usted se pone a escuchar a otras personas que no sea Jesús. La única señal que le va a ser dada a usted es la señal del profeta Jonás. O sea, la señal de la predicación del Evangelio. La señal en donde a usted le predican de Jesús. Para esta generación, la única señal verdadera es la señal del Evangelio, la señal de Jesucristo. Si usted se equivoca, dice que nosotros tenemos Padre. Entonces usted dice,
porque las personas dicen, o sea, si usted habla de los salvos siempre salvos y de a la hipergracia, usted le está dando una, una forma al creyente de poder cometer errores a diestra y siniestra. No, la salvación le dice a usted claramente esto. Le dice, si Dios a usted lo adopta como hijo, Dios a usted lo recibe, no lo echa fuera. Pero también dice, no menosprecie la disciplina que Él os da a vosotros, porque el Dios al que toma por hijo, corrige y al que ama azota. O sea, Dios lo va a corregir, no el pastor. El pastor tiene algunos parámetros para regir en la iglesia, para que no se salga de control la congregación. Y el pastor es un ente de qué? Que brinda gracia. El pastor solamente está para brindar qué? Gracia. Pero usted tiene que vivir su vida de fe. O sea, usted tiene que afrontar su vida de fe. El pastor no puede hacer nada por eso. O sea, nosotros como pastores estamos en la obligación de predicar el evangelio, de transmitir gracia, de transmitir guía. Pero la vida de fe le responde a cada persona. Y Dios con cada persona tiene un trato diferente. Yo como pastor no puedo condenar a nadie, ni como hace la Iglesia Católica excomulgar. Hablando del texto de cuando el apóstol Pablo dijo que, hablando de la corrección que se le da a las personas. De la misma manera de que primero se va uno y le corrige, después se va con un hermano y le corrige, después delante de la congregación. Asimismo la Biblia dice que cuando el hermano volviere, recibirle con los brazos abiertos. O sea, ya si se está descarando, está haciendo cualquier cosa, usted le dice, hermano, vea, yo no puedo permitir de que usted esté haciendo y deshaciendo aquí en la iglesia. Vaya, dése un tiempo, analice bien, voy a orar por su alma y todo eso. Pero cuando volviere, recíbalo con los brazos abiertos. Pero usted, o sea, los pastores ahorita se creen con el derecho de coger y juzgar a las personas por su forma de vivir. No, el pastor está puesto para ver las situaciones que se viven en la iglesia y si hay alguna anomalía, predicar por sobre el texto y coger y mostrarle a las personas, vea, se están equivocando en esto. Es una guía, pero la persona es la responsable. Ningún pastor es responsable por la salvación de ningún alma. Sí somos responsables de pervertir el evangelio. Y el Señor Jesús decía, hay de aquel que le sirva de tropiezo a uno de estos mis pequeños. Mejor es que se atare en una cuerda y que se bote con una piedra amarrada en el otro extremo y que se botara a las profundidades. Por eso es que es importante que la predicación del evangelio sea puesta y expuesta solamente para darle la gloria a Jesucristo y para que la persona se acerque a Jesucristo. Si yo les predico a ustedes de dinero, es predicarles a ustedes de un Dios miserable. Porque el Dios que yo tengo no murió para que usted se llenara los bolsillos de dinero, ni para que usted le fuera bien en todas las áreas, para que usted tuviera la salud lo más alto posible, para que usted tuviera la pareja perfecta, ni para que usted tuviera carro, casa y beca. ¿Qué Dios es ese? Si yo les predico a ese Dios, o sea, Dios no envió a su Hijo al mundo a morir por cosas tan vanas y tan insignificantes como lo es un carro o una casa. Tendría yo un Dios miserable. ¿Por qué Dios murió? ¿Por qué Dios envió a su Hijo al mundo? Para la salvación del alma. Entonces, si yo les predicaré hoy un evangelio, un mensaje motivacional, muchos de ustedes se sentirían aliviados, ¿cierto? Entonces ustedes de pronto dirían, sí, mañana me levanto temprano, tiendo la cama temprano, voy a hacer ejercicio, voy a hacer todo ese tipo de cosas. Esas cosas hay que hacerlas, pero eso no es el evangelio. ¿El evangelio qué es? El evangelio es la gracia y la misericordia de Jesucristo que ha tenido por todos y cada uno de nosotros. ¿Cómo saber si una persona está escrito en el libro de la vida? La escritura es clara cuando dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo sabía el apóstol Pablo de que estas personas estaban escritos en el libro de la vida? Por las cosas que hacían, por cómo se comportaban, por si vivían en el evangelio. Estas personas cometían errores, claro, porque estas dos mujeres que se mencionan ahí estaban cansadas. O sea, el hecho de que usted se sienta cansado en algún momento y de que usted se sienta en algún momento escéptico al evangelio, eso no es motivante para decir, estas personas no están escritas en el libro de la vida. No, estas personas, el apóstol Pablo las está poniendo juntamente con nosotros en el libro de la vida. Entonces, él está diciendo que estas dos mujeres habían militado, ¿cierto? O sea, él está diciendo que
que estas dos mujeres, venga, les digo el nombre, que les dije que le colocaría a mis hijas, dice que Evodia y Asintique, ¿sí? Porque no tenían tickets, obviamente. Entonces, estas mujeres en otro momento que habían militado, pero que ahora les estaba diciendo a su amigo, a su colega, le estaba diciendo, venga hermano, motívelas nuevamente. Yo sé que ellas están escritas en el libro de la vida. ¿Por qué? Por la fe. Tenemos vagos conceptos y de los vagos conceptos armamos una doctrina. Entonces cogemos y sacamos un texto fuera de contexto porque decimos de la oración de fe. Entonces hay personas que creen que que la oración de fe salva. En ningún caso salva la oración de fe. La oración de fe es una invención del hombre. Porque toman el texto de que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón serás verdaderamente salvo. Claro, entonces ellos dicen, entonces tienen que, de una vez se arma la película del pastor, los pastores de aquel entonces se armaron la película. O sea, tengo que hacer confesar a la gente la fe, tengo que hacer confesar de que Jesucristo es el Señor. Entonces los ponen ahí al frente del púlpito y les dicen, Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Y no lo borres jamás. Yo quiero que usted se imagine lo siguiente. Imagínese a Dios con una libreta. Entonces Dios coge y dice, Jamie Quintero. Jamie Quintero, esta muchacha es tan bien, tan emprendedora, es una maravilla. Ave María. Y se ha portado tan bien, ¿sí? Entonces, llegó el día en que Jamie la embarró. Se equivocó. Imagínense a Dios haciendo esto. Voy a sacarla de este libro porque me sacó la piedra. Tú lo vas a tachar. ¿Sí? Entonces ahora, pero es que es tan bonita mi muchacha, hizo algo bueno el día de hoy. Sí, se equivocó ayer, pero hoy hizo algo bueno. Entonces, otra vez, la voy a anotar en el libro de la vida. Pero el otro día cogió y tuvo un altercado con una persona y se equivocó. No, es que yo porque la volví a anotar. Venga, ya, la borré. O sea, y al otro día se portó bien y cogió y la anotó. Eso es ignorancia y estupidez. Por eso les digo que la ignorancia es atrevida. Dios dice que Él no tiene sombra de variación. Y el libro de la vida, como lo expliqué en la anterior predicación, es Jesucristo. Estar en Jesús. ¿Sí? O sea, en el libro de la vida a Jesús se le habla y se le llama el árbol de la vida, el libro de la vida, el manantial de vida, el agua de la vida. Él es la vida. ¿Cómo lo va a borrar Jesús si el Padre tuvo su nombre en mente, tuvo el nombre de Jamie Quintero, de Diana, de Carlos? ¿Cómo los va a borrar del libro de la vida? No es posible porque Él dice que Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, que Él no tiene sombra de variación. Por eso es que la salvación no se pierde. Este hombre que yo escuchaba el día de hoy estaba dando cualquier cantidad de versículos, pero los sacaba fuera de contexto. Y él decía que él había hecho exégesis. Hacer exégesis es tomar el texto dentro del contexto, no sacarlo fuera del contexto. Entonces, el libro de Hebreos está hablando de que usted descuida la salvación cuando usted se pone a centrar su cabeza en otras cosas que no sea el evangelio. Entonces, él dice ahí, porque si las transgresiones y las malas cosas fueron corregidas, ¿cómo no va a corregirlo a usted Dios? Es claro cuando dice ahí, dice, porque si la palabra dicha por Hebreos capítulo 2, versículo 2, dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión, o sea, desobediencia, recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea, no está diciendo, ¿cómo nos vamos a perder? No, es ¿cómo vamos a ser corregidos? O sea, si usted se descuida de la salvación, va a venir a su vida algo que se llama corrección, porque usted sigue siendo hijo de Dios. Entonces Dios no lo va a poner a usted en disciplina. ¿Cómo lo disciplina Dios a uno? A través de la gente que está alrededor de uno, de los compañeros de trabajo, de los hermanos, de los amigos, a través de una enfermedad, a través de la necesidad económica. De esa manera Dios nos disciplina.
Amén. Entonces, el pastor tiene que perderle el miedo a hablar acerca de la salvación. Un amigo mío que me predicó, de hecho, el evangelio, él me decía que él no entendía por qué tenía que estar en las iglesias legalistas para poder estar en Dios. Porque si estaba en las iglesias que no le predicaban legalismo, entonces se descontrolaba. Imagínense eso. ¿En quién ha creído? No. Las personas, las personas tienen que entender y el pastor tiene que entender de que Dios no se equivocó. O sea, si Dios estipuló la gracia usted tiene que predicarla. No es negociable, porque la obra no es suya. Lo que pasa es que usted le tiene miedo a lo que en algún momento, y yo lo tengo que decir aquí públicamente, yo me congregaba en una secta en donde yo les puse esto a los pastores, les expuse esto, y ellos me dijeron que me quedara callado. ¿Por qué? Porque les dañaba el negocio. Y por causa de esos pastores es que hay otros pastores que predican bien la palabra, pero ya nadie les cree. Entonces estos hombres me decían, no, pilas, no hable de este tipo de cosas. Obviamente, ¿por qué? Porque le va a dar la libertad de escoger al creyente si diezmar o no. Entonces, yo le doy al creyente, le digo, usted debe diezmar y ofrendar por convicción, por fe, no por la ley. Entonces el creyente ya no se va a sentir obligado a diezmar. Pero si usted es una persona que verdaderamente reconoce lo que se hace en el Evangelio, si usted es una persona que verdaderamente reconoce la obra de Jesucristo, a usted no le va a doler diezmar ni ofrendar. Créame, lo va a hacer por amor, no por obligación. Porque si usted lo hace por la ley, lo hace porque si usted no diezma, usted se va a sentir obligado a diezmar. Y se va a sentir con temor. Pero Dios, la Escritura dice, porque Dios bendice al dador alegre. El dador alegre es el que da con amor. El que entiende de que no le está devolviendo nada a Dios. De que sencillamente si da, lo da porque Dios hizo algo más grande por él. Y que ese dinero va a servir para predicar el evangelio, la mejor inversión. Y aún así Dios dice, todo aquello que le des a un siervo mío, así sea un vaso de agua, yo lo bendeciré en este tiempo y en el venidero. Eso está escrito. O sea, Dios lo va a bendecir si usted diezma ofrenda, créame, es algo como la ley de la gravedad. Lo va a bendecir en este tiempo y en el venidero. Pero usted tiene que tener su corazón libre. ¿Su corazón libre de qué? Libre de condenación. Entonces, si usted hace algo en el Evangelio, si usted predica el Evangelio, usted absolutamente lo va a hacer ¿por qué? Por amor. Si usted hace algo, cualquier cosa, cualquier actividad en la iglesia, usted lo va a hacer por amor. Entonces, ¿cómo sé yo si estoy escrito en el libro de la vida? Por cómo hago las cosas. Por cómo hago las cosas. ¿Puede haber cansancio como lo hubo en estas personas, en estas dos mujeres? Sí. Pero Dios envía a personas como este colaborador. Mire lo que dice nuevamente. Este texto es hermoso. Dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Con Clemente, que era otro colaborador, que es otro colaborador, o sea que él sí está. También a los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces, si usted se siente cansado, si usted se siente apático, porque de pronto las cosas que en algún momento usted pensó que iban a ser así no fueron así, no se preocupe. Dios no lo ha desechado. Pero eso sí, sea consciente de que usted tiene que tener corrección y de que posiblemente su situación sea producto de que Dios le esté hablando. El problema es que cuando pasan las cosas, no le preguntamos, Señor, ¿qué me estás enseñando? ¿Qué me quieres enseñar? Yo pasé por una enfermedad de 3 operaciones. Y yo al inicio era orgulloso y de hecho yo no quería predicar el evangelio. Créame, yo no quería predicar el evangelio. De hecho, un día fui a una iglesia, a la Filadelfia, y fui llorando y me senté en la iglesia y escuchaba al pastor Abraham Peña. Y yo lo único que le decía a Dios era, no le creo, no le voy a servir más. Usted le falla a todas las personas. No cuente conmigo. No le voy a ayudar más, no voy a predicar el evangelio. Y dije, me voy a dedicar a hacer dinero. Tiempo después, como un año, casi 2 años, vino a mi vida la enfermedad.
y fui orgulloso, me dio más piedra aún con Dios. Pero cuando el médico me dijo, posiblemente usted va a quedar con culostomía. Culostomía es que iba a ser del cuerpo, o sea, iba a ser del cuerpo por el estómago, que me iban a poner una bolsa y que yo no iba a quedar bien. Y me puse a averiguar, siempre la colostomía regularmente termina en cáncer estomacal. ¿Por qué? Porque es porque por ahí salen las heces y se contaminan, ¿sí? Entonces yo le dije a Dios, bueno, no puedo hacer yo nada más con usted, ya me comporté como me comporté. ¿Usted quiere hacer algo conmigo o porque estoy viviendo esto? ¿Qué me quiere enseñar? Y vino la reprensión. Y Dios con amor me dijo, ¿quién era yo? Utilizó una hermana. De hecho, después volví a la iglesia y a la Filadelfia y él utilizó al pastor. Utilizó a personas que no conocían de Dios para hablarme acerca de él. Y allí comprendí que esa era la corrección de Dios y de que debía dejar de huir. Y véanme aquí, dijo mi cuñada ahorita. Y véanlo aquí. ¿Sí? Entonces, amigos, o sea, usted lo único que tiene que ver es cómo usted percibe el evangelio hoy. Si lo hace o no lo hace con amor. Si tiene apatía, si está cansado, si lo hace con convicción, ahí usted puede encontrar cómo está su fe y cómo están las cosas con Dios. Y si usted hoy se siente cansado, como Sintique, como esta otra mujer, como Evodia, y usted siente que ya no tiene tickets, si usted de verdad está cansado, hable con Dios, humíllese. Y mire que para terminar, volvamos a Hebreos, a Hebreos. Vamos a leer lo que sigue a continuación de Hebreos capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 5. Y aquí se van a dar cuenta de la importancia de salir de la ignorancia. Dice Hebreos 1:5. 1:5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, él hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios y el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Tuvo Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Entonces, aquí le está hablando al Señor Jesús de que Él es ¿quién? Superior a los ángeles y superior ¿a qué? A los profetas. ¿Por qué en la iglesia de hoy se le da más credibilidad a lo que dice un hombre que a lo que está escrito en la Biblia? ¿Por qué hay tanta gente que sale lastimada de las iglesias? Porque le da más credibilidad a un hombre que les da una palabra profética porque es el morbo que hay en nosotros. Que Dios coja y nos hable a través de otra persona y nos diga algo, ¿cierto? Pero nosotros no queremos recurrir ¿a quién? A la escritura. Amamos que otros hombres o queremos que aún más que un ángel baje de los cielos y nos hable a nosotros y nos diga qué tenemos que hacer. Pero la escritura es clara cuando habla que hoy nos habla a través de su Hijo. ¿Y dónde está lo que dice el Hijo de Dios? En los evangelios. Amén. En los evangelios. No hay otro camino. Entonces, mire que en Filipenses, capítulo 1, del 9 al 11, dice lo siguiente. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Qué dice acá? Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor,
O sea, para que usted pueda probarlo, lo mejor tiene que tener conocimiento. A fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. O sea, usted tiene que tener conocimiento de qué tiene que hacer para poder hacer la voluntad de Dios. Si usted no lee la Biblia, si usted no se corrige, ¿cómo va a poder hacer la voluntad de Dios? Usted lo que va a hacer es un ignorante ambulante que va a coger y va a enseñarle mal a las personas. ¿Amén? Entonces, ¿cómo sé yo que estoy escrito en el libro de la vida? Sencillo, por los frutos. O sea, porque vivo, o sea, el apóstol Pablo ahí en ese mismo contexto dice, hagan lo que yo hago. Porque yo hago lo que hizo Cristo. ¿Qué era lo que hacía el apóstol Pablo? Que estuviera en prisiones, que estuviera en necesidad, que estuviera en abundancia, que estuviera en cualquier situación, porque no todo en la Biblia es escasez. O sea, en el libro de José, de Josué se muestra en Génesis, la historia de Josué, se muestra que hubieron años de qué? De vacas flacas y que también hubieron años de qué? De vacas gordas. En el libro del Éxodo se muestra que hubieron años de qué? De tiempo en el desierto y tiempo de qué? En la tierra prometida. ¿Cierto? Y Eclesiastés capítulo 3, versículo 9 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora. ¿Cierto? Tiempo para cosechar y tiempo para arrancar lo cosechado. Entonces, obviamente Dios entiende que a usted le interesa el dinero porque por el dinero es que usted puede tener cositas, puede comprar sus gustos, sobre todo ahorita en diciembre. Puede hacer muchísimas cosas, pero para Dios lo más importante es la salvación. Las demás cosas son añadiduras, punto. Si usted va a la iglesia, vaya por ser salvo, por conocer acerca del estado de su alma, por saber y entender y tener convicción acerca de su salvación. No escuche tanto predicador mediocre que lo lleva a usted a la condenación. Respetando al hombre que escuché el día de hoy, porque es un predicador de tiempo que de hecho respeto, también entiendo que tiene una mala información acerca de la fe y también no maneja la exégesis, tiene un nivel de ignorancia. Con todo respeto se lo digo a los pastores que de pronto en algún día, porque esto va a ir para YouTube, para redes sociales, si usted predica un evangelio diferente al evangelio de la cruz y al evangelio de la gracia, usted es anatema y está expuesto a que en el juicio final usted pueda ser duramente reprendido por el Señor. Dios no se equivocó. Termino yo diciendo esto, Dios no se equivocó. Si Él estipuló la gracia y que por gracia seamos salvos, Él es más inteligente que el hombre. ¿Amén? Si Él estipuló que todo fuera por gracia y que nosotros debemos dar de gracia lo que recibimos de gracia, Él es inteligente. Nosotros no, nosotros somos brutos. ¿Sí? Nosotros no entendemos. Decía el apóstol Pablo que nuestro nivel de ignorancia es que nosotros vemos como a través de un velo o a través de un vidrio empañado. ¿Usted qué puede ver a través de un vidrio empañado de un velo? Ve borroso. Nosotros no podemos ver ni siquiera las cosas que verdaderamente Dios tiene estipuladas en el universo. No entendemos. Por eso es que al finalizar el libro de Job, el Señor le aparece a Job y le dice, ¿dónde estaba usted cuando yo fundé el mundo y cuando lo puse en donde está puesto? Cuando lo afirmé, cuando separé las aguas. ¿Dónde estaba usted cuando yo hice todo esto? Usted no sabe nada, hermano. ¿Sí? Lo único que podemos saber es que somos salvos por gracia. Amén. Entonces deseo que este fin de semana sea un fin de semana lleno de muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Voy a continuar con el libro con la predicación acerca del libro de la vida la otra semana, porque eso tiene mucho corte, ¿no? Es imposible que yo les hable completamente de esto porque les dije que hoy les iba a hablar acerca del verbo, pero me pareció de mayor importancia explicarles esto antes de explicarles acerca del verbo hecho carne, ¿no? Que es Jesucristo, que tiene todo que ver con el libro de la vida, ¿no? Porque el verbo es la acción y es en lo que está escrito toda la vida y todo el futuro de la humanidad y el sentido de esta vida, que es lo que estableció el Señor Jesucristo para todo creyente. Amén. Entonces nos vemos la siguiente semana. Bendiciones, shalom. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, comentes, compartas y dale me gusta.
Nos encuentras en Facebook como Iglesia Cristiana El Almendro, Instagram El Almendro Iglesia, YouTube Iglesia Cristiana El Almendro y TikTok Iglesia El Almendro.